¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Encantado de estar con la promoción. Y más claro. si cabe, si venimos a hablar de La Abadía del Miedo, de tu nuevo trabajo, de una novela en la cual es un giro también a todo lo que venías escribiendo, ¿no? Sí. El apostar ahora por este thriller, ¿no? Totalmente, porque me he tirado unos años haciendo ensayos, Jesús de Nazaret, La Reconquista, y ahora doy el salto pues, a un thriller, además ambientado en una tierra que yo quiero muchísimo, que es La Rioja, ¿no? La Abadía de Hielo, porque es una abadía que existe, la Abadía de Valvanera, y que además en invierno pues, se suele nevar y se suele quedar aislada, ¿no? De ahí el título y de ahí esta historia de thriller, de suspense. Es un viaje distinto, un viaje donde hay, pues, dicho tú, ¿no? Pues hay esta abadía, está la nieve, está pues ese aislamiento y también hay un asesino. Claro, es que yo quería, intentar recuperar el tipo de literatura que me gustaba a mí de chaval, ¿no? Que era Agatha Christie, todas esas historias que me cautivaron cuando tenía 15, 16 años. Y también me gustaba mucho El nombre de la rosa. Yo creo que son de mis referentes prácticamente como escritores, ¿no? Humberto Eco, Agatha Christie, en las lecturas que yo, pues me sirvieron para iniciarme como lector. He intentado fusionar esas dos ideas y luego también lo he mezclado con mi faceta turística, ¿no? Soy guía de turismo desde hace más de 20 años y hemos hecho un cóctel que yo espero que sea muy atractivo. Al final también te pueden, no sé si te habrán inspirado anécdotas que hayan ocurrido, que yo supongo que bueno, da para mucho, 20 años de guía turística. Realmente, Manolo, no es que me hayan inspirado, es que el 90% del libro bebe de mi paz de 20 años, ¿no? Sí, claro, al final son muchísimos grupos, muchas anécdotas, sí. Algunas que se podrán contar, otras que no, otras que son ficción pero que no lo sean tanto. Exacto, de hecho, los compañeros, los guías, los conductores con los que trabajaba me decían, ¿cuándo vas a hacer un libro en el que recojan las anécdotas y las aventuras nuestras, ¿no? Y dije, bueno, ya llegará, y aquí está La Abadía de Hielo. ¿Cómo nace todo? O sea, ¿cuándo es precisamente cuando atiendes a esas peticiones de todos los compañeros? Y dices, pues creo que sí, creo que ahora es el momento. ¿Cuándo es? Bueno, pues mira, a partir de la pandemia yo empecé a tomarme muchísimo más en serio, más si cabe, ¿no? La carrera literaria. Empecé a enfocarme sobre todo a libros más de índole nacional. Yo empecé en lo local, empecé en Sevilla, con Semana Santa, con temas locales. Pero ya a partir de la pandemia, pues hago Jesús de Nazaret y empiezo ya a programar una nueva novela, ¿no? Venía del Pintor de los Muertos, que es una novela que gustó bastante, un thriller ambientado en Sevilla, en el siglo XVII, y quería hacer algo más de índole nacional. Se me ocurre, pues, ambientarlo en una zona que yo domino, que es La Rioja. Yo creo que el lugar que más he recorrido con turistas andaluces ha sido La Rioja. Y concretamente la Abadía de Valvanera, que es el equivalente a lo que sería el Rocío en Huelva o sería la Virgen de la Cabeza en Andújar, en Jaén, ¿no? Es la patrona de los riojanos, es un monasterio a más de 1000 metros de altura, que tiene unas connotaciones históricas increíbles, un paisaje maravilloso, y desde ahora es el momento, y en los 2-3 últimos años he estado cada vez que he ido allí tomando notas, hablando con el personal y, bueno, pues fraguando la novela. Desde primera hora quería que tuviese la novela esa mezcla entre thriller clásico y también pues que sea casi una experiencia viajera. Totalmente, porque si te das cuenta estamos en un momento de la literatura complejo, un momento en el que tenemos que adaptarnos a los tiempos, donde todo va muchísimo más deprisa, la oferta de ocio es cada vez mayor y poner a una persona sentada leyendo un libro, que es uno de los ejercicios probablemente pues, más tranquilos que se pueden hacer hoy en día, una sociedad que va todo muy rápido, tenía que ser un libro que enganchara. Y el mayor piropo que me han echado sobre esta novela, primero los lectores beta, luego después las primeras personas que ya lo han podido disfrutar, es que se lo han leído en un día y medio, 2 días, y la verdad es que eso, bueno, pues parece ser que he conseguido mi objetivo, que era engancharlo y sobre todo que fuera ágil, ¿no? La sensación de aislamiento está súper conseguida. ¿Qué da más miedo, el aislamiento en sí, la nieve o las personas? Hombre, sin duda las personas. Digo las personas porque el aislamiento, por ejemplo, para los monjes de Valvanera, que además son benedictinos, es la comunidad que estuvo allí 1200 años, desgraciadamente ya no están, pero yo he querido volver al año 2003, que es el año donde yo comencé. No es una novela histórica 100%, pero sí no es una novela que nos retrotrae 20 y pico años atrás. Y realmente los monjes dicen, bueno, aquí no pasa nada, aquí estamos aislados todo el año, aquí hay comida, aquí hay un lugar para dormir. El problema son las personas, que las personas son realmente las que crean el conflicto y las que traen todos sus problemas del pasado al presente. Hablamos de la protagonista, de Alba, que precisamente pues no es casualidad que sea una guía turística.
Claro, turística, ¿no? claro, porque date cuenta que Alba ve mucho de mí, de sus 25 años con los que se estrena en la profesión. Yo tenía 25 años en aquel año 2003. He querido prácticamente pues, plasmar esas inseguridades, ¿no?, que tenemos todos los jóvenes cuando empezamos a trabajar. Un personaje muy formado, que venía de estudios universitarios, venía de hacer sus prácticas y que se lanza ahí un poco al vacío, ¿no?, con su primer grupo, como me ocurrió a mí en aquella época, pero también bebe, por supuesto, de mis compañeras, ¿no? Es una mujer y evidentemente yo tenía que tener referentes femeninos. He tenido muchas compañeras muy buenas en la profesión y bebe de todas ellas. Lo que pasa es que, claro, hay un cambio importante porque de enseñar monumentos a querer o a pretender o a intentar resolver un crimen, pues ya el cambio es mayúsculo. Imagínate en el primer viaje, Manolo, que tú comiences con tu primer trabajo, ¿no? Y de golpe te encuentres con un cadáver. Pero es un giro que son de los que te atrapan, ¿no? De esos giros de las novelas que te atrapan. Sí, además, mira, yo quería que el asesinato estuviera presente desde las primeras páginas. De hecho, tenemos un prólogo en el que arrancamos con una persona que, bueno, pues va por el entorno nevado de Valvanera, de esa abadía benedictina, como digo, a más de 1000 metros de altura, en la Sierra de la Demanda, en La Rioja, y que seguidamente, pues bueno, pues fallece, es asesinada esta persona. Y ya a partir de ahí tenemos la introducción con Alba. Con lo cual, el crimen está en las primeras páginas. Ahora lo que hay que es seguir el reto que yo planteo al lector, que es averiguar dentro del conjunto de sospechosos quién ha podido asesinar a esta persona. Estamos hablando de sospechosos que participan en el viaje, que son los propios turistas y que además, bueno, pues tienen procedencias diversas, ¿no? Vienen de las Islas Canarias, vienen de Valencia, vienen de Madrid, de Castilla y León, de Andalucía, con lo cual también he construido un mapa geográfico muy interesante en las costumbres, en las formas de ser de cada uno, en las formas de hablar. Yo creo que eso es lo que enriquece un poco esta novela y la hace, yo creo que, bueno, pues interesante de cara a toda España. ¿Te gusta poner, hablando de gustos y de estilos literarios, te gusta poner en aprieto a personajes normales, ¿no? Hombre, claro, claro, porque además, fíjate tú que el misterio realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo he escrito sobre el siglo XIX, tengo una novela sobre Valdés Leal, comencé con Santa Teresa de Jesús, personajes históricos todos muy potentes, pero yo quería hacer algo más contemporáneo, algo en lo que pudiera hablar de nuestras inquietudes de hoy día. Date cuenta que aquí, además del misterio, tenemos problemas que, bueno, estuvieron en la sociedad española hasta hace muy poco. La banda terrorista ETA, por ejemplo, aparecen los atentados recientes, ¿no?, en aquella época que los teníamos, por desgracia, día a día. Tenemos también preocupaciones cotidianas, hay amores, hay desamores, hay un poco de todo. Y yo quería que esa contemporaneidad pudiera llevarse al terreno del thriller y que, igual que los españoles vemos series de televisión, películas, libros ambientados en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, que también se pudieran hacer en nuestra geografía y concretamente en La Rioja, que es una zona, como digo, maravillosa. No hay que irse muy lejos, ¿eh? No hay que irse a Suecia, Noruega, para crear un thriller y tener el paisaje adecuado, ¿no? Totalmente. Es que La Rioja tiene, además de las bodegas, que todo el mundo sabemos que tienen muy buen vino, tienen un patrimonio extraordinario, lugares patrimonio de la humanidad por la UNESCO, tiene bodegas centenarias, evidentemente, tiene unos paisajes muy bonitos, muy poco conocidos, una gastronomía estupenda y gente, además, muy amable. Es un microclima lo que se da en La Rioja, es una región pequeña, pero llena de tesoros que yo además he intentado mostrar en el libro, porque independientemente de la trama criminal, hay un recorrido por los diferentes lugares de La Rioja, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, van a Haro, van a Briones, localidades todas maravillosas en las cuales los lectores van a descubrir los tesoros que hay allí. En este tipo de thriller, en este tipo de novelas, aquí la historia está en jugar con el lector, ¿no? Eso es, bueno, pues es lo principal, es lo primordial, ¿no? Se trata de eso, se trata de lanzarles el guante, ¿no? Y que el lector lo recoja y que, sobre todo, a mí me gustan estos libros que tienen un final de capítulo abierto, ¿no? Lo que se llama en términos anglosajón el cliffhanger, que significa al borde del precipicio. Estás ahí, que te quedas ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Y tienes que leer otra página, y tienes que ir a otro capítulo. Esa era mi intención. He conseguido hacer un thriller, como digo, en la línea del mercado anglosajón. Lo hemos definido como un travel mystery, que es como se llaman en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de novelas, y lo hemos traído a España. Te hago esa pregunta porque yo no sé cuándo, sin hacerme spoiler, si lo que me puedas contar, ¿cuándo decidiste, pues este va a ser el asesino? Pues yo diría que casi desde el principio, Manolo. ¿Sí? Desde el principio. Sí, porque verás, mira, existen dos tipos de escritores. Está el escritor de brújula y el de mapa.
El de brújula, para que nos entendamos, es la persona que empieza a escribir y dice, bueno, a ver dónde me lleva esta aventura, ¿no? Es como el que empieza a caminar. En mi caso, yo soy una persona que planifico mucho todo, ¿eh? Lo hago en mi vida y lo hago también en la literatura. Yo tengo un esquema previo con todos los capítulos. En mis cursos de escritura suelo explicarlo así. Primero tienes una idea, pero yo quiero saber en todo momento hacia dónde voy. Otra cosa es que luego los personajes cojan un atajo, decidan cambiar algo, que los personajes cobran vida, ¿no? Pero sí, está planificado. Yo sabía dónde estaba el asesinato, cuándo se descubría el asesino, lo tenía bastante claro. Ahora el género de la novela negra pues está muy al alza, ¿verdad? Totalmente. Yo diría que de los dos géneros que más se venden, no lo digo yo, lo dicen los índices de lectura en España, los libreros, sobre todo son novela negra policíaca, los diferentes subgéneros de la negra, y por supuesto la novela histórica, es lo que está más en boga. Suelen ser además géneros muy recurrentes, porque las modas van cambiando, pero la policíaca, la negra, la histórica nos han gustado siempre. Y es una novela que intenta combinar un poco todo eso, ¿no? Yo creo que además es una novela estupenda para esta fecha, Manolo. Ahora toca la playa, la piscina, claro, un poquito de tranquilidad. A una casita rural y leer una novela como esta en un sitio en el que están aislados, en la que hay un misterio, yo creo que puede ser un buen plan. Ahora que hablas de leer, yo ya, en tu caso, leer este tipo de novelas, para ti un poco despierta esa vena literaria detectivesca para intentar a ver rápidamente quién es el asesino, este tipo de cosas. Yo a lo mejor disfruto de otra perspectiva, pero tú tienes que ser esa la perspectiva que emplees seguramente, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que yo normalmente escribo lo que a mí me gustaría leer. Yo empecé siendo muy jovencito con Agatha Christie, luego del salto a Arthur Conan Doyle, ¿no? A Sherlock Holmes, que me leí todas las obras de Sherlock Holmes. He leído mucha policíaca, también me gusta mucho el género cinematográfico relacionado con el misterio. Entonces he intentado combinar todo eso, porque insisto, estamos en un momento de la historia en la cual va todo muy deprisa, ¿no? Y la gente, si coge un libro y no le engancha desde el principio, lo suele abandonar. Yo vengo del mundo del ensayo también, que en el ensayo es una lectura más pausada, puedes ir saltando páginas, yéndote al índice, pero una novela o un thriller de suspense, si no te engancha en las primeras páginas, mal vamos. Y yo he intentado por todos los medios que sea así. También, para que enganche, me explico, para que enganche tienes que conocer, tú como escritor tienes que conocer bien el paisaje que cuenta. Por ejemplo, en una novela de este tipo, que es un recorrido viajero, los sitios tienen que estar casi pues descritos como si fuera una película, ¿no? Y me encanta que me hagas esa pregunta porque este libro lo he escrito, fíjate lo que te voy a decir, casi de memoria. Porque yo los lugares me los conozco todos, bueno, pues desde hace más de 20 años. Yo sabía en cada momento a dónde tenían que ir, sabía las horas exactas, sabía lo que dura cada visita, porque lo he vivido tantas veces. He ido como guía y he ido además aprendiendo de tantos profesionales, a los cuales, por cierto, les tengo que dar las gracias, tanto a Triana Viajes como Puente Tour Operador, que son las empresas con las que yo he trabajado más de 20 años, pero por supuesto también a los proveedores, tantos transportistas. Le doy las gracias a los conductores, ¿no? Que me han enseñado las carreteras, que me han enseñado los lugares donde hay que moverse. Le doy las gracias a los hoteleros, a los restauradores. Es que el mundo del turismo, Manolo, es muy complejo. Y además, cuando tú empiezas tan jovencito, con 25, recién terminada la carrera, estás un poco, bueno, pues inseguro, ¿no? Y a mí me sirvió mucho toda esta ayuda. Entonces, todo ese recorrido de más de 20 años, yendo a los mismos lugares, hablando con la misma gente, visitando los mismos monumentos, hacen que la novela estuviera en mi cabeza. Ha sido probablemente, a nivel de estructura, la novela más fácil y más divertida de hacer. Fíjate que nos visitaba también antes otro escritor, Pedro Bravo, y hablábamos del turismo también, lo que está cambiando el turismo. Y tú que lo has vivido también. Totalmente. Y lo vives muy de cerca también. Claro, fíjate si ha cambiado, que yo quería que en esta novela estuviera reflejado el año 2003, porque era un turismo muy distinto. El turismo de 2003, para empezar, no contábamos con la tecnología de hoy día. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, que los GPS prácticamente estaban empezando, ¿no? Íbamos con mapas de carretera, con las guías. Además, el smartphone todavía no existía en el mercado, eran los móviles tradicionales, ¿no? Aquí se quedan sin móvil muy rápido. Era lo que yo quería, ¿no? Que se quedaran aislados, que incluso las comunicaciones, incluso con teléfonos fijos tradicionales, se cortaran, lo cual es real, no me he inventado nada, ¿no? Valvanera es un monasterio muy antiguo donde las comunicaciones se cortan habitualmente, ¿no? Yo conocía al padre prior, me contaba todas estas anécdotas, y llevarlas a un libro, como digo, ha sido una labor muy bonita, porque me ha hecho además viajar yo mismo en el tiempo, ¿no? Viajar a aquellos años, gente que ya por desgracia ya no vive, que ha fallecido,
una comunidad benedictina que ya no está en el monasterio, ahora hay una comunidad nueva, y la verdad es que ha sido muy gratificante volver a esos años. Yo supongo que escribirlo, entiéndeme la pregunta, habrá sido relativamente fácil, ¿no? Y sobre todo satisfactorio, ¿no? Y un gusto tremendo. Un gustazo, un gustazo. Ha sido fácil la estructura, eso sí, pero evidentemente donde más he puesto el acento es en los personajes, ¿no? Los personajes es otro, digamos, otro apartado que me gustaría destacar, porque muchas personas, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, se pueden ver reflejados en la novela, lo cual es muy divertido, pero también es muy peligroso, ¿no? Porque algunos ya el día de la presentación, que por cierto estuvo fantástica, le tengo que dar las gracias al Kiosco de las Flores, ¿no? Que nos acogió, que es un lugar de la calle Betis maravilloso. En Sevilla. Le doy las gracias también a la librería Botica de Lectores, que estuvo allí apoyándome, como siempre me apoya, y a José Luis Ordóñez, que es el escritor, guionista y crítico de cine que estuvo conmigo aquel día. Aquella tarde, pues la gente me preguntaba, mis compañeros de trabajo, no, yo salgo en la novela, yo no seré el asesino, yo no inspiraré tal. Y la verdad es que fue muy bonito, fue muy divertido. Y esto lo hemos transmitido, lo que digamos es estas ideas, este juego, ¿no? Porque no deja de ser un juego. Yo planteo un juego ciertamente intelectual, pero no deja de ser un reto, se ha trasladado a los lectores. No, y sobre todo trasladándole mucho una novela también muy sensorial. Porque jugar con los pasos por las noches, jugar con el aislamiento, jugar con esas sensaciones no es fácil. Al final, el trasladar eso a unas páginas es complicado y sobre todo que lo sienta, ¿no? Quien lo está leyendo. Claro, ten en cuenta que yo he estado allí muchísimas veces. Por ponerte un ejemplo, el hotel donde se alojan los pasajeros, ellos tienen un hotel en Logroño, es el hotel donde yo he dormido, bueno, algunos años 50 noches, he llegado a dormir al año, ¿no? Entonces yo me conozco la ciudad de Logroño pues casi igual que Sevilla, que es donde vivo, y me conozco todas esas carreteras y esos caminos de maravilla. Sé a la vuelta de la esquina qué es lo que va a aparecer, qué les tengo que contar, cuál es la montaña, cuál es el río, y todo eso es muy bonito poderlo reflejar en un libro. Por eso te decía que ha sido relativamente fácil lo que es narrar la estructura del itinerario, pero lo más complejo ha estado precisamente en dotar a los personajes de una psicología, porque Agatha Christie era una maestra en el diseño de estructuras y de tramas, ¿no? Pero, sin embargo, siempre quizás dejaba un poquito de lado la profundidad de los personajes. Hoy estamos en una novela negra, la novela negra actual, en la que se profundiza bastante. Yo creo que hubiera un equilibrio entre lo que era la trama de los clásicos y, por otro lado, las perspectivas actuales psicológicas. Al final también le da un pozo, ¿no? A la novela el que cada uno de los personajes pueda aportar algo. Claro. Algo de bien incertidumbre, bien amor, bien pues alegría, que aporte algo, ¿no? Totalmente, y además lo has descrito muy bien, porque es que hay personas que tienen más miedo, que tienen más dudas, más incertidumbre. Hay gente, por ejemplo, que son profesores de universidad, aportan seguridad desde el punto de vista también intelectual, pues son personajes relevantes. Hay mujeres de diferentes puntos de vista, que tienen psicologías distintas, diferentes edades. Hay un adolescente, lo cual me parece también muy bonito, mezclar a alguien joven, para las personas que quieran acceder a la novela, que sean más jóvenes, pues se puedan identificar con él, ¿no? Yo fui, antes de guía, un viajero muy precoz. Yo viajaba con mi abuela, que hay una abuela con un nieto, ¿no? Que bebe también mucho de mi abuela. La verdad es que es una novela que me ha permitido, pues eso, hacer un recorrido emocional muy intenso, con una serie de personajes que yo creo que además resumen un poco también lo que es la geografía y el paisanaje español de aquella época. Hemos dicho que es 2003, y aunque hayan pasado apenas 23 años, tú y yo sabemos que la España de 2003 difiere bastante de la España de 2026. Nada que ver la de ahora. Ahí sí que los guías turísticos tenían una importancia precisamente por eso, porque no se conocía nada y el conocer las carreteras, conocer los caminos, pues era imprescindible. Y yo entiendo que también pues te habrán agradecido mucho los vecinos de todo el entorno de estos parajes de La Rioja, ¿no? Que te hayas acordado de ellos para esta novela. Claro que sí, La Rioja, como digo, es una tierra fantástica. Yo conozco todo el norte de España, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, muchísimos rincones de nuestro país. Pero La Rioja me enamoró, fue el primer destino que yo hice, igual que Alba Villén, que es la protagonista. Y es una tierra de la que quizás no se habla nunca lo suficiente, que no se pone en valor lo suficiente, que tiene la referencia del vino, pero como digo, que es una tierra que ofrece muchísimos atractivos. Y yo espero que esta novela sirva para que la gente descubra La Rioja. Ya este mismo verano propongo una ruta, un viaje en el mes de agosto. Vamos a ir del 4 de 8 al 8 de agosto con Triana Viajes, que es la empresa con la que yo trabajo, y aquellos
que estén interesados se pueden apuntar, ¿no? Un Para viaje que conocer va a un ser un poquito. recorrido por la bahía Para de conocer hielo. un poquito más la bahía del hielo y sobre todo pues para disfrutar este verano de esta maravillosa novela.